Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, espero que estén de lo mejor. Vamos a seguir compartiendo un poquito más de sabiduría para cada uno de vosotros, que es muy bueno aprender mientras tenemos ese tiempo maravilloso. Y recuerden que todos estamos aquí con un propósito y tenemos que cumplir y nos vamos de este planeta. Del libro voy a compartir a través de Ogmandino, la Universidad del Éxito. La lección 5. Con mucha frecuencia somos nuestro peor enemigo. Cuando tontamente erigimos obstáculos a lo largo de la senda conducente al éxito y la felicidad. Creo que muchos conocemos o hemos leído el libro de Ogmandino. ¿Cómo vencer las 10 causas más comunes del fracaso? El fin primordial de este primer semestre es ayudarlo a conocerse a sí mismo un poco mejor. Siempre es una enseñanza difícil, porque desafortunadamente la mayoría de nosotros es incapaz de sacar provecho de nuestras capacidades. Las sobreestimamos, las subestimamos, nos volvemos complacientes, dejamos que se deterioren. Ocasionalmente ni siquiera estamos conscientes de que existen. Están todos aquellos que pueden soñar en alguna carrera exótica como la actuación, el canto, la pintura, la literatura, y que piensan que lo único que se necesita es perseverancia, que jamás logran reconciliarse con la idea de la falta de genio, o por lo menos de talentos, que jamás reconocen que para ellos el verdadero éxito puede encontrarse en otros campos. John Keats, el poeta inglés, escribió en una ocasión: en cierto sentido, el fracaso es el camino al éxito, ya que cada descubrimiento de lo que es falso nos lleva a buscar con ansia lo que es verdadero. Y cada nuestra experiencia nos señala alguna forma de error que más adelante evitaremos con sumo cuidado. Lamentablemente, Keats no estaba describiendo la forma en que la mayoría de nosotros se enfrenta a la adversidad. No todos aprendemos de nuestros fracasos, ni tampoco nos percatamos con rapidez de los errores que cometemos, de manera que no se repitan. Para hacer esto con efectividad necesitamos orientación. De su libro ampliamente aclamado, The Road to Successful Living, Louis Binstock, el finado y llamado rabí del famoso templo Shalom en Chicago, le habla a usted de algunos de los principales obstáculos que quizás sin saberlo ha erigido en su vida. Errores que tal vez ha cometido una y otra vez, que lo lastiman cada día. Una vez que haya efectuado un inventario de sí mismo, estará mejor preparado para pasar al segundo semestre. Las causas del fracaso yacen dentro de una área muy extensa y confusa. La cultura en la que vivimos, nuestra definición de las dos palabras, éxito y fracaso, nuestra propia estructura psicológica, pero a menudo el fracaso y el modo de abordar el fracaso adquieren formas más comunes y obvias. No todos somos eruditos, no todos tenemos un toque divino, no todos somos psicoanalistas. Debemos de enfrentarnos al mundo tal y como se nos presenta. En términos de nuestras reacciones cotidianas, hay 10 causas comunes del fracaso. Esas 10 causas son básicas. Conózcalas. Supéralas, aun cuando solo sean unas pocas, y habrá eliminado los obstáculos más reacios en senda hacia el verdadero éxito. Nadie más podrá hacerlo por usted. Es usted quien debe despejar su propia senda. Los demás pueden ayudar, pero en realidad esa labor solo les corresponde a usted. El primer obstáculo es el viejo truco de culpar a los demás. Esto no es lo mismo que preocuparse por lo que piensan o tienen o hacen a los demás. Es la atribución real de la responsabilidad sobre los demás. La diferencia entre brujería y medicina. Según nos informa un hombre que pasó 25 años como médico en África, es que cuando un hombre enferma, la brujería lo obliga a preguntarse: ¿quién me hizo esto? En tanto que la medicina lo obliga a preguntarse: ¿qué fue lo que me hizo esto?
Es la mente primitiva y juvenil la que busca la causa de los temores y fracasos fuera de sí misma. Y casi siempre la mente primitiva busca un quién si sospecha de un qué. Piensa que se trata de un ser animado, que es un interior posee en quién. En ocasiones atribuimos al éxito o el fracaso a la buena y a la mala suerte, como si la suerte fuese un dios o una diosa que interviene en los asuntos de los hombres. La mente primitiva muy rara vez busca en sí su interior, preguntándose, ¿qué cosa en mí es responsable de esto? Mientras más sofisticada, educada y civilizada es la mente, aprende a preguntar, ¿qué hay en mi interior que me hizo tener o no ese pensamiento, experimentar o no esa emoción, llevar a cabo o no esa acción? Pero aún ahora muy pocos estamos dispuestos a reconocer de inmediato, quizás sea culpa mía. La mayoría reaccionamos inicialmente en una forma primitiva o infantil ante cualquier situación que implique una falla o un fracaso en el niño. Es casi instintivo culpar al hermano o a la hermana. Él me obligó a hacerlo, o incluso él lo hizo. Son reacciones muy comunes. Cuando hay un castigo en perspectiva, un colegial puede culpar al maestro por sus propias deficiencias en el aprendizaje o conducta. Ella siempre la toma conmigo. El automovilista pretende que el otro tipo tuvo la culpa. El esposo le grita a la esposa, ¿por qué siempre estás buscando pleito? El empleado asegura, la compañía no reconoce mis esfuerzos. El prolongado clamor de la humanidad siempre han sido, ¿quién me hizo esto? La práctica de culpar a los demás explica, quizá no solo la mitad de nuestros fracasos, sino también nuestra ineficacia para saber aprovechar dichos fracasos. No reconocemos el fracaso por lo que es, y en consecuencia no podemos enfrentarnos a él. En vez de ello construimos hombres de paja. Los derribamos varias veces y desperdiciamos los días en una lucha que no podemos ganar. La batalla que deberíamos combatir está en nuestro propio interior. Esa batalla, si la cometemos con brillo, no la podemos perder. Un segundo obstáculo es lo contrario del primero. La pronta tendencia a culparnos a nosotros mismos, por lo menos en privado. ¿Por qué fui tan tonto? ¿Qué blanco tan fácil soy? ¿Por qué siempre tengo que meter la pata? ¿Por qué siempre tengo que decir algo indebido? ¡Qué torpe fui! En realidad no creemos ser tontos o blancos fáciles. Simplemente es una forma rápida y sencilla de atenuar un fracaso que con toda probabilidad llega mucho más adentro y requiere mayor consideración de la que estamos dispuestos a reconocer ante nosotros mismos. En vez de lidiar con el problema que hay detrás del fracaso, luchando para resolverlo, para evitar que se repita, nos culpamos como si fuésemos unos fracasados congénitos y simplemente nos conformamos con eso. Esta es una manera de pensar perniciosa y una práctica peligrosa. Hace que en lo más profundo arraiguen sentimientos de inferioridad y de inseguridad, que más adelante se surgirán como cizaña para dominar el bien ordenado jardín de la mente. Abraham Lincoln, que fracasó en muchas cosas, pero que estuvo muy lejos de ser un fracasado, declaró en una ocasión, mi mayor preocupación no es saber si se ha fracasado, sino si se está satisfecho con ese fracaso. Esta satisfacción es paralizante, pues puede llegar a considerarse feliz en el fracaso y entonces se experimentará una tendencia a fracasar en cualquier cosa. Cuando el general de división William F. Dean fue puesto en libertad por sus capturadores comunistas, se comenta que un periodista le preguntó qué lo había sostenido durante sus 3 años de sufrimiento. Jamás sentí lástima de mí mismo, replicó el general, y eso fue lo que me ayudó. La autocompasión derrota a más personas que cualquier otra cosa. Y yo diría que la autocensura es todavía peor, puesto que es una de las causas primordiales de la autocompasión. O bien, podemos ir de la autoculpa o la autodesaprobación y de allí el autodesprecio y por consiguiente exclusive la autodestrucción. La excesiva autocensura abre la puerta a los sentimientos de culpabilidad, siguiendo la costumbre de culparse por sus aparentes fracasos. Quizá con el tiempo busque culparse por el fracaso de los demás. En mi propio estudio, muchas esposas han llorado diciendo, yo tuve la culpa,
cuando claramente la culpa era del esposo. Muchas madres han llorado. ¿En dónde fallé? Cuando era obvio que el fracaso del hijo había ocasionado una tensión destructiva en la familia. Y la autocensura cierra las puertas al autodesarrollo. Detrás de esa puerta cerrada, la propia personalidad puede replegarse en forma permanente. Puede languidecer sumida en una extrema melancolía. Igual que un ciervo cegado por una luz brillante, puede quedarse paralizada en sus sentimientos y voluntad, careciendo del temple y impulso que le llevarían hacia la seguridad. A menudo se ha comentado que la gran muralla de siglos de antigüedad dice que prolonga a largo de 2.900 kilómetros, atravesando llanuras y desiertos. Es una de las estructuras monumentales de la historia y un símbolo del fracaso de China para progresar como nación. La muralla era una barrera. Los chinos se aislaron detrás de ella, convirtiéndose en un pueblo introvertido. La autocensura puede llegar a ser la muralla china de nuestras vidas. Cuando quede en su lugar una piedra u otra de la autocrítica, la autodesaprobación y el desprecio hacia uno mismo. Y un día nos encontramos tan restringidos e inhíbidos que estamos aislados de la familia, los amigos y la comunidad. Nos convertimos en compañeros de la muerte. Un tercer obstáculo es no tener ninguna meta. El doctor William Menninger opina: una persona debe saber hacia dónde quiere ir. Si es que desea llegar a alguna parte, es tan fácil ir simplemente a la derriba. Algunas personas pasaron por la escuela como si pensaran que le estaban haciendo un favor a su familia en el trabajo. Se desempeñan en una forma monótona, interesando únicamente en el cheque el día de paga. No tiene una meta. Cuando alguien los borra de la lista, simplemente toman sus cosas y retiran, abandonándolo todo. Las personas que progresan y obtienen logros de sus tareas aprovechan al máximo cualquier situación. Están preparados para lo siguiente que se presenta a lo largo de la senda que los conduce hacia su meta. Saben lo que quieren y están dispuestos a caminar 1 kilómetro adicional para conseguirlo. William Sarroy nos presenta a un personaje, Willy, en The Time of Your Life, que personifica a un hombre que carece de una verdadera meta. Willy tiene la manía de jugar en las máquinas mecánicas. A todo lo largo de la obra, Willy lucha contra la máquina. En la última escena gana un juego. Al fin se encienden las luces rojas y verdes. La campana suena 6 veces y de la máquina salta una bandera norteamericana. Willy saluda, recoge 6 monedas de 5 centavos que le entrega el cantinero y declara: sabía que podía hacerlo. Un éxito. No tener ninguna meta es bastante malo, pero tener metas inferiores es peor. Probablemente no existe tal cosa como no tener una meta. Willy tenía una meta: ganarle a la máquina. Lo logró y tuvo éxito. Pero al precio de su fracaso en todo lo demás, su historia es como la vieja historia del perro que se jactaba de que podía ganarle a cualquier cosa que tuviera 4 patas. Poco tiempo después, empezó a perseguir a un conejo, pero se quedó muy atrás. Los demás perros se rieron irónicamente, pero él no le concedió importancia alguna a su derrota. No olviden que el conejo corría para salvar su vida. Yo solo lo hacía por la diversión de atraparlo. Muy rara vez las vemos en su forma más pura, pero existen aquellas personas cuya única meta en la vida es la diversión, que no hacen otra cosa que no sea divertirse. A menudo a costa de los demás y siempre a costa de su verdadero yo, desperdician el talento que Dios le ha concedido en vanos placeres. Derraman la sal de sus energías sobre la carne de su vida y se encuentran con que la sal simultánea hacia un buen número de blancos, dispersando su talento como si se tratara de perdigones y exagerando el valor de cualquier tanto que se anoten por casualidad. En el fondo de su corazón, todo lo que se dea son los dispersos y los gritos. Después están algunos cuya meta es una oportunidad indefinida en algún momento en el futuro, igual que Mikawev. Esperan que se presente algo y mientras tanto rechazan todo lo demás. Está muy debajo de ellos, más allá de su alcance. No es algo para lo que están preparados o no les agrada. Esperan al príncipe encantador, a la barca de los sueños, y de esa manera se atrofian a sus instintos de vivir. Sus mentes se embotan y sus cuerpos se vuelven flácidos. Y cuando llega el príncipe, cuando ataca la barca, no están preparados. Al final, todo es vanidad.
De acuerdo con Richard L. Evans, del Times de Detroit, para todos nosotros no siempre está claro, quizá rara vez lo está, qué es lo que en realidad esperamos. Pero algunos instintos insistimos en esperar de una manera tan crónica que la juventud transcurre con gran rapidez. Las oportunidades también pasan a nuestro lado y la vida pasa, y aún nos encontramos en espera de algo que todo el tiempo ha estado sucediendo. Pero ¿cuándo en este mundo será el día en que empecemos a vivir como si comprendiésemos la urgencia de la vida? Este es nuestro momento, nuestro día, nuestra generación, no una época dorada del pasado, ni alguna utopía del futuro. Es esto ya, es que nos haga sentirnos emocionados o desilusionados, ocupados o habitados. Esta es la vida y está pasando. ¿Qué es lo que esperamos? Pero es necesario tener cuidado. Un cuarto obstáculo en la elección de metas equivocadas. Los chinos hablan de un hombre de Beijing que en lo más profundo de su corazón soñaba con poseer oro, mucho oro. Un día se levantó y cuando el sol estaba en lo alto, se atavió con sus prendas más finas y se dirigió al atestado mercado. Se detuvo directamente frente a la barranca de su tratado en oro. Y uno de los personajes de la novela David Copperfield de Charles Dickens, apoderándose de una bolsa repleta de monedas de oro, se alejó del lugar por toda tranquilidad. Los oficiales que lo arrestaron estaban sorprendidos. ¿Por qué robaste al traficante en oro a plena luz del día?, le preguntaron. Y en presencia de tanta gente. Yo no vi a nadie, replicó el hombre. Todo lo que vi fue el oro. Cuando el oro o la gloria, el poder o algún lugar se convierten en una idea fija, por lo general nos cegamos no solo a las necesidades de los demás, tanto en el hogar como en el mercado, sino también a nuestras propias necesidades, a las necesidades de nuestro yo interno. He conocido a cientos de hombres y mujeres y he charlado con ellos. Todos eran seres a quienes atribuyeron un gran éxito, pero que a la santidad de mi estudio reconocieron experimentar una devastadora sensación de fracaso. Habían fijado la mirada en una meta y dejaron que ésta representara su autorrealización, y cuando la alcanzaron encontraron que no era lo que anhelaba su alma. Con frecuencia fue la meta que destruyó sus almas. Esta es una gran tristeza, descubrir después de incontables años de lucha que alcanzar el objeto de nuestros esfuerzos no nos ocasiona felicidad. A menudo se trata de una falla al escoger la profesión, la práctica de la medicina, de las leyes o de la administración, que en un tiempo prometían el éxito y la felicidad, pueden dejar a quien practica una de esas profesiones hastiado y desilusionado, vacío de toda esperanza. Y cuando una persona ha llegado a la quinta o sexta década de su vida, sabe que ya es demasiado tarde para volverse atrás, para encontrar satisfacción en otra clase de vida. Son muy raras las almas que han hecho acopio de valor, se han enfrentado a la verdad o alejándose de toda vida de logros. Han acudido a un llamado que les dio la paz, pero la mayoría de nosotros, me temo, seguiríamos arrastrando el descontento. Incluso Tolstoy no se sentía enteramente feliz cuando renunció a la vida de aristócrata para volver a la tierra. Casi todos nosotros, descontentos o no, comprendemos que debemos continuar hasta el final de la senda. Hemos empezado mal y agravado el error a todo lo largo de los años, pero ya no nos queda otra elección posible. He aquí una paradoja peligrosa. Tomamos la mayor parte de nuestras decisiones vocacionales y domésticas cuando somos jóvenes, y sin embargo el hombre responsable no puede aceptar fácilmente consejo, sino que debe averiguar por sí mismo qué es la vida. Con frecuencia está más allá de la posibilidad de un cambio. Cuando empieza a comprender en qué consiste la felicidad, se necesitan una gran honestidad y una forma de pensar sensata para ser capaz de hacer una elección firme y confiada antes de que sea demasiado tarde. Muchos de nosotros mismos dejamos que alguien más, la familia o las circunstancias, tome la decisión por nosotros y más adelante nos arrepentimos de ello. Philip Brooks, un gran predicador, comentó en una ocasión: hay un hombre joven, indolente y distraído durante lo que él llama la práctica de la ley. Para él no significa nada. Su profesión no lo quiere más de lo que él quiere a su profesión.
Está allí porque se trata de un empleo honrable y respetable, porque allí lo pusieron la tradición de su familia o la decisión de una serie de personas. Dejemos por una sola vez, haga acopio de una buena dosis de valor moral. Dejemos que por una vez se pregunte brevemente para qué está aquí en realidad, qué es lo que verdaderamente puede hacer bien y con amor, cuál es su deber, y quizá todas esas preguntas lo llevarán hasta el banco del carpintero o a la fragua del herrero. Chuan Ti, discípulo de Confucio, pescaba un día en el río Pu. El príncipe de Chu envió a 2 de sus funcionarios de alto rango a preguntarle si estaría dispuesto a hacerse cargo de la administración del estado de Chu. Chuang Tzu no les hizo caso y continuó pescando. Cuando le presionaron para que les diera su respuesta, les habló así: he oído decir que Chua hay una tortuga sagrada que murió hace 3000 años. El príncipe conserva esa tortuga encerrada en un armario que hay en el altar de su templo ancestral. Yo les pregunto, ¿preferiría esa tortuga seguir muerta y venerada o estar con vida meneando la cola en el fango? Viva meneando la cola en el fango, respondieron prontamente los funcionarios. Vayan, se exclamó Chuang Tzu. Yo también quiero seguir meneando la cola en el fango. Un quinto obstáculo es el atajo. La semana pasada en Forest Hills, informó el finado columnista del Deportes Arch Ward, Maureen Connolly, de 16 años de edad, acababa de derrotar a Doris Hart en las semifinales del torneo nacional femenino de singles. De acuerdo con el testimonio de los expertos, su oponente jamás había jugado mejor, pero la campeona de Wimbledon y favorita del torneo no pudo ganarle a la adolescente californiana y quedó descalificada. Mary Hardwick Hart es campeona inglesa y verdadera de la Copa Wingman. Corrió al comedor a felicitar a la señorita Connolly. Mary, declaró Maureen, si puedes estar lista en 30 minutos, me gustaría practicar. Y así lo hicieron, durante más de 1 hora. Al día siguiente, Maureen ganó el campeonato nacional. La mayoría de nosotros, comentó Ward, podría aprovechar esta lección volviendo a leer la historia de la señorita de San Diego, que en el momento de su mayor triunfo declaró, me gustaría practicar. Una corriente eléctrica seguiría la línea de menor resistencia, pero un foco alumbra precisamente porque hay una resistencia. Muchos de nosotros escogemos instintivamente la ruta más corta, más fácil y más rápida hacia el éxito, solo para descubrir que el éxito era ilusorio, que el foco no alumbró. Se ha pronunciado demasiadas trivialidades acerca del trabajo arduo y no trataremos de sumarnos a ellas. El trabajo arduo rara vez es placentero, pero la conquista, ya sea de la materia, de la mente o del alma, si es placentera, es conducente al bienestar, a la felicidad. Y no puede lograrse ninguna conquista sin un trabajo arduo. Ninguna conquista puede ofrecer un verdadero placer si no ha requerido un trabajo arduo. Con mucha frecuencia el atajo, la línea de la menor resistencia, es el responsable de un éxito insatisfactorio y que desvanece. Con mucha frecuencia el atajo es el responsable de la elección de metas inapropiadas, como las que discutimos hace un momento. Conozco a un hombre que es editor de una revista y de los buenos, pero durante 15 años ha sabido que nació para ser maestro. La enseñanza significaba primero la obtención de un título de maestro y después una lenta iniciación en una pequeña escuela, un prolongado periodo de trabajo arduo con un salario bajo. Tenía aptitudes para la escritura y la redacción y pronto obtuvo buenos resultados, que le abrieron un buen futuro trabajando en la revista. Hizo su elección conscientemente y no se siente un hombre desgraciado. Es un hombre competente y respetado, pero no es completamente feliz. No puede sentir que ha tenido éxito. Lo toma de buen grado y considera su fracaso en una forma bastante sensata, pero sigue siendo un fracaso. Hay otros atajos. Uno de ellos es la negativa a respetar las reglas establecidas de la
decencia y la honestidad. Un buen número de nuestros hombres de negocios que ocupan las posiciones más elevadas podrían haber sido tan ricos y tan poderosos, pero más respetados infinitamente, más felices si hubiesen tomado la senda más lenta y más larga de una absoluta integridad de ética y de decencia moral. El hábito del trato mordaz, de la energía inflexible que les parecía necesario para el éxito, ciertamente fue más rápido y más lucrativo, pero ahora una parte de ellos se ve privada para siempre de la felicidad. ¿Puede llamársele éxito a esto? El trato mordaz y la inmoralidad a menudo tienen éxito, precisamente porque la inmensa mayoría de la humanidad percibe en forma intuitiva que la decencia y el honor son necesarios para la felicidad. Por consiguiente, muchas personas son relativamente inocentes y hasta cierto grado se encuentran a merced del embustero y del estafador. En alguna forma, Barnum estaba en lo cierto. Cada minuto nace un incauto, y gracias a Dios por los incautos que tienen decencia. Son la sal de la tierra, son aquellos en quienes aún no muere la posibilidad de la felicidad. Un sexto obstáculo es exactamente apuesta al quinto: tomar la senda más larga. Hay un viejo adagio que dice que la ruta más larga es la más corta y la más dulce hacia el hogar. Quizá esto a menudo sea cierto en el amor, pero no lo es siempre en la vida. Se cuenta que en una ocasión Einstein, al pedirle que explicara su teoría de la relatividad, replicó que quizá el ejemplo más sencillo que podía ofrecer era el siguiente. Cuando un joven pasa una hora en compañía de la joven que ama, le parece como un minuto, pero ese mismo joven, obligado a permanecer sentado durante un minuto sobre una estufa caliente, tendría la impresión de que había transcurrido una hora. No obstante, aquí hablamos de la realidad, no de la relatividad. Los antiguos comentaristas bíblicos, al explicar la razón por la cual Dios no condujo a los hijos de Israel hacia la tierra prometida siguiendo la senda recta y más corta que cruzaba las tierras de los filisteos, que solo requeriría una jornada de viaje de 11 días, sino que en vez de ello los guió por una ruta tortuosa y más larga, atravesando el desierto, y que les llevó 40 años, declaraban que lo hizo un objeto de que ese pueblo, condicionado a la esclavitud, pudiese prepararse gradualmente para el empleo prudente y el disfrute de la libertad. Pero sabemos que todos ellos, toda la generación adulta que abandonó Egipto, fallecieron en ese desierto. Les llevó tanto tiempo llegar a la tierra prometida que jamás lo lograron. De vez en cuando, presido los oficios de difuntos de un hombre de 50 o 60 años de edad que falleció repentinamente justo cuando hacía planes para emplear sus bien ganadas riquezas y los años restantes de su vida haciendo y disfrutando de todas las cosas con las que soñaba cuando empezó a forjar su carrera. La familia, con lágrimas en los ojos, me habló de la larga vida y difícil jornada de afanes y problemas, de luchas y sacrificios que ese hombre recorrió para lograr su gran éxito, y de la inmensa pena que todos ellos experimentan en lo más profundo de su corazón al comprender que en el momento mismo en que podía tomar las cosas más a la ligera y darse la gran vida, esa vida le fue arrebatada. ¡Qué lástima!, manifiestan llorando. Y yo pienso que sí fue una lástima que no se haya detenido antes en el camino, que antes no se haya sentido satisfecho con menos éxito material y que antes no se haya realizado. La senda más larga no siempre es la más corta a casa. Con mucha frecuencia, si esperan mucho o si recorren una distancia demasiado larga, jamás llegan a casa. El séptimo obstáculo es desatender las pequeñas cosas. Una anécdota acerca del presidente McKinley. Posiblemente la historia es apócrifa, pero viene el caso en este momento. Ilustra lo que trato de decir. El presidente se encontraba en un dilema. Tenía que elegir entre los hombres igualmente capacitados para ocupar un alto puesto diplomático. Ambos eran viejos amigos. Al hacer memoria, le vino a la mente un incidente que lo ayudó a tomar esa decisión. Una noche de tormenta, McKinley abordó un tranvía ocupado el último asiento disponible. Cerca de la parte posterior, cuando una anciana lavandera lo abordó, llevando un pesado cesto de ropa. Se quedó parado en el pasillo y a pesar de su edad y de su apariencia desolada, nadie le ofreció un asiento. Uno de los dos candidatos de McKinley, en aquel entonces mucho más joven,
Se encontraba sentado cerca de ella, iba absorto en la lectura de un periódico, y tuvo mucho cuidado de seguir así, de tal manera que pudiera fingir que todavía había visto a la anciana. McKinley avanzó por el pasillo y tomando el cesto de ropa, condujo a la mujer hasta su asiento. El hombre jamás alzó la vista, nunca supo lo sucedido ni se enteró jamás de que esa acción mínima de egoísmo, mucho tiempo después lo privaría de la oportunidad de hacerse cargo de una embajada, la corona de su ambición. Hay cientos de historias que ponen de relieve la importancia de las pequeñas cosas. Una puerta que permanece cerrada, un documento que queda sin firmar, unos cuantos carbones encendidos en el fogón, que Edison perdió una patente debido a un punto decimal mal colocado. Se han perdido batallas decisivas por falta de un clavo. Nos ponemos sentimentales al escuchar canciones que hablan de que lo que cuenta son las pequeñas cosas, pero seguimos haciendo caso omiso de todas esas pequeñas cosas. En una reunión de oración celebrada en una vieja iglesia rural, se escuchó la voz de un piadoso miembro de la congregación que imploraba fervientemente: «Oh Señor, haz uso de mí». Pero en un puesto ejecutivo, grandes ideas, mucho dinero, grandes acontecimientos, personajes importantes. Creemos que todo esto debe pertenecernos, que deseamos todo eso a nuestro alrededor. Las pequeñas cosas, así llamadas, son para las personas insignificantes, así llamadas. La verdad es que ningún hombre, ninguna labor es pequeño o insignificante. Los hombres y los trabajos son diferentes, más fáciles de manejar o más fáciles de abordar, o con un resultado menos significativo, pero todo lo que requiere que se le preste atención o que se lleve a cabo es grande. Sin cuchillos afilados, declaró en una ocasión un chef francés. Simplemente sería un cocinero más. Esa fue una buena noticia para el aprendiz que se encargaba de afilar los cuchillos. El buen ejecutivo mantiene el dedo apuntando hacia las pequeñas cosas. Sabe que si se manejan mal, pueden llegar a convertirse en grandes problemas. Para un médico cirujano no hay pequeñas cosas. Hasta el menor detalle es cuestión de vida o muerte. Para un abogado, una vaga o mínima confusión puede costarle a su cliente la libertad e incluso la vida. Para un clérigo no hay pequeños problemas. En un alma humana no hay nadie significante. Debemos apreciar y valorar los detalles. Debemos preocuparnos por ellos. Oscar Hammerstein. 2. En una ocasión contempló una fotografía de primer plano de la Estatua de la Libertad, tomada desde un helicóptero. La cabeza de la estatua se revelaba en sus menores detalles, y Hammerstein observó que el escultor había efectuado una concienzuda labor con el cabello de la mujer. Cada mechón de cabello estaba en el lugar adecuado. En su época difícilmente podía saber que alguien, con la posible excepción de una gaviota, llegaría a ver jamás ese cabello, pero le concedió el mismo cuidado que al rostro, el brazo y la antorcha. Y el Nuevo Testamento nos habla de la parábola de un noble que, al encontrarse con que uno de sus servidores se había encargado de una pequeña tarea con éxito singular, lo alabó en los siguientes términos: «Bien hecho, mi buen servidor, porque supiste ser fiel en algo tan pequeño. Tendrás autoridad sobre 10 ciudades». El octavo obstáculo es desistir demasiado pronto. Recientemente leí una historia en una revista. El autor pretende que es verdadera, titulada El Cigarro del éxito. Rafael Solano, desalentado y físicamente agotado, se sentó sobre un canto rodando el reseco lecho del río e hizo la siguiente declaración a sus dos compañeros: «Ya no puedo más», comentó. «No tiene ningún caso seguir adelante». ¿Ven este quijazo? Pues bien, es el número 999.999, que he recogido y hasta ahora no he encontrado un solo diamante. Si recojo uno más, completaré el 1.000.000. Pero ¿qué caso tiene? Desisto de todo. Eso sucedía en el año de 1942. Los tres hombres habían pasado largos meses explorando el terreno en el lecho de un río en Venezuela, en busca de diamantes. Trabajaron encorvados, recogiendo
guijarros, deseando, anhelando el menor indicio de un diamante. Tenían las ropas hechas jirones, los sombreros raídos, pero jamás pensaron seriamente en desistir, hasta que Solano declaró: ya no puedo más. Uno de ellos, en tono displicente, respondió: recoge otro y completa el millón. De acuerdo, respondió Solano. Encorvándose, apoyó la mano sobre un montón de guijarros y sacó uno. Era casi del tamaño del huevo de una gallina. Aquí lo tienen, declaró. Es el último. Pero era muy pesado, demasiado pesado, y lo estudió bien. Muchachos, es un diamante, gritó. Harry Winston, un comerciante en joyas de Nueva York, le pagó a Rafael Solano $200,000 por ese guijarro que completó el millón, llamado el Libertador. Es el diamante más puro y de mayor tamaño que jamás se haya encontrado. Quizás Solano no necesitaba otra recompensa, pero creo que debió experimentar una felicidad que iba más allá del aspecto financiero. Se fijó un curso. Las probabilidades estaban en su contra, pero perseveró y triunfó. No solo llevó a cabo lo que se propuso, que en sí era una recompensa, sino lo que hizo enfrentándose al fracaso y la oscuridad. Un viejo aforismo de los cazadores nos enseña que la mitad de los fracasos en la vida se deben a que detenemos al caballo a la mitad del salto. Elihu Root manifestó en una ocasión: los hombres no fracasan, se dan por vencidos en el intento. Con frecuencia no es el más inicio, sino la parada equivocada, lo que significa la diferencia entre el éxito y el fracaso. Sería tonto desistir cuando llevamos la delantera, pero todavía es más tonto desistir cuando nos hemos quedado muy atrás. Se requiere una gran voluntad para resistir un poco más. Se requiere juicio para saber que la medida del éxito no es la suerte, ni las oportunidades del juego, sino la conquista del fracaso. El problema con la mayoría de nosotros, se ha dicho, es que dejamos de luchar en los momentos de lucha. Hasta en los juegos de palabras hay cierta sabiduría. El 90 obstáculo es el peso del pasado. Jamás podremos liberarnos de los recuerdos. Únicamente podemos enfrentarnos a ellos en honestidad. En alguna parte leí y anoté esta sabia observación. Durante toda nuestra vida tenemos que vivir con nuestros recuerdos. Y a medida que envejecemos dependemos cada vez más de ellos, hasta que un día quizás sea todo lo que nos quede. Pueden ser deprimentes, amargos, humillantes, angustiosos, o bien pueden ser animosos, agradables, dignos y consoladores. Las cosas que entraron en ellos son las que surgirán de ellos, ya sea que nosotros la hayamos colocado allí o la que no hayamos visto obligados a recibirlas. Los recuerdos del pasado pueden infundirnos valor, confianza y fuerza creativa, o bien pueden atarnos en una oscura nube de depresión y derrota. Incluso las alegrías del pasado pueden encadenarnos. Conozco a hombres y mujeres que se sienten tan orgullosos de apellido a sus ancestros, de sus logros o acumulación de bienes, que son incapaces de dirigirse por sí mismos en nuevas direcciones. Conozco a hombres tan estropeados por un primer éxito que ya no les queda otro impulso hacia el logro. Pero son más comunes los recuerdos desalentadores, el recuerdo del dolor de la pérdida de un fracaso previo. Puede hacer que la vida no parezca digna de vivirse. A menudo esta sensación es temporal. Lo vemos entre los familiares de una persona que ha fallecido, entre los prisioneros que de pronto recobran su libertad o entre los refugiados que han pasado por todos los horrores de la vida moderna y jamás han conocido sus alegrías. Y los recuerdos deprimentes tienden a petrificarse, a endurecerse. Los llevamos como un peso y perdemos nuestra capacidad de transformarnos en una energía creativa. Un famoso psiquiatra comenta que uno de sus pacientes perturbados reconoció, después de varias sesiones, es más fácil recostarse en un diván hurgando en el pasado que sentarse en una silla enfrentándose al presente. Y todavía es más difícil ponerse de pie y caminar hacia el futuro. La preocupación por el pasado siempre es una retirada. Hay una vieja broma entre cazadores que nos aclara este punto. Durante un safari, 2 cazadores acorralaron a un león que en vez de atacar se dio la vuelta, desapercibiendo entre los matorrales.
Uno de los aterrorizados cazadores tartamudeó dirigiéndose al otro. Adelántate y ve hacia dónde se dirige. Mientras tanto, yo regresaré y veré de dónde salió. A menudo reaccionamos igual que ese cazador. Los problemas del mañana son desconocidos. Pueden causarnos un nuevo dolor. Los de ayer ya terminaron. Todavía son dolorosos, pero ese dolor ya lo conocemos. Casi es cómodo. Es más sencillo, menos arriesgado permanecer estáticos, aceptar el consuelo que podemos obtener de nuestros sufrimientos, acostumbrados, y tarde o temprano vemos que somos incapaces de dar un paso hacia adelante. Nos encontramos atrapados en las arenas movedizas de nuestras propias lamentaciones. David Livingstone, el gran explorador, explicaba en una ocasión: iría a cualquier parte siempre y cuando sea hacia adelante. Este es un ideal que no siempre es posible en la práctica. Hay ocasiones en las que debemos retroceder 1 o 2 pasos para orientarnos. Pero nuestros impulsos deben dirigirse hacia adelante. Nuestros instintos deben estar encaminados al progreso. Recuerden que la vida es crecimiento y que al dejar de crecer y madurar, al temerle o a lo nuevo, negamos la vida. Y el 10º obstáculo es la ilusión del éxito. El éxito es una diosa muy veleidosa. Creemos que somos sus dueños, pero ella sabe que no es así. Uno de los temas favoritos de la literatura moderna es la tragedia del éxito fácil, el éxito rápido, el casi éxito, el éxito sustituto. Muchos de nosotros nos dejamos engañar por un acontecimiento, por un logro. Tiene todas las características del éxito, los demás actúan como si fuese un éxito, pero no logra satisfacernos. Hacemos caso omiso de nuestras dudas. Convenimos en que ya hemos llegado. Adoptamos una máscara y aceptamos la elevada opinión popular acerca de nosotros. En ese punto hemos dejado de tratar de ser nosotros mismos. Hemos aceptado la alabanza o el dinero. Lo hemos identificado con la felicidad y supuesto que el éxito ya era nuestro. Parece innecesario un logro más. Hemos renunciado al derecho de seguir adelante hasta alcanzar el verdadero éxito. Napoleón lo sabía, de muy poco le sirvió. En una ocasión manifestó: el momento más peligroso llega con la victoria. El logro del éxito es más precario cuando parece ser permanente. Es entonces cuando sobreviene la excesiva confianza, y cuando surge un nuevo problema nos sentimos sorprendidos y amargados. ¿Cómo es posible que tenga problemas ahora, cuando ya le ha alcanzado el éxito? La respuesta es que el éxito, al ser tan veleidoso, quiere que se le corteje constantemente. Jamás se puede ganar por siempre y para siempre. La victoria pierde su valor, y a menos de que la usemos como un medio para alcanzar fines todavía más grandes, en sí misma solo es un triunfo temporal y esencialmente inútil. Talleyrand comentó en una ocasión: un hombre puede hacer cualquier cosa con una espada, excepto sentarse sobre ella. Sucede lo mismo con el éxito. Y cuando hemos perdido la costumbre de la lucha constante, el éxito puede causarnos más mal que bien si se presenta de nuevo. A los apostadores de caballos les agrada narrar la historia de Broadway, Ltd., hijo del Men o War, cuyo propietario pagó por $65,000 en el año de 1928. Broadway Ltd. jamás ganó una sola carrera. Quizás hubiese preferido la cacería o incluso arrastrar un carretón de leche. Pero por supuesto nadie consultó su opinión. No ponía el corazón en lo que hacía. Finalmente, en el año de 1930, cuando competía por un premio de $900, completó el tramo llegando en primer lugar. Solo y a la cabeza por vez primera en su vida, cayó muerto. No podemos sufrir a causa de un éxito ilusorio, a menos de que seamos tan tontos como para considerar el éxito público como una meta en sí. El problema es que la mayoría de nosotros no ha aprendido a desarrollar las nociones del éxito vulgar y del éxito personal. Constantemente apuntamos hacia ciertas metas que creemos que recibirían la aprobación de los demás, y después sufrimos al descubrir que tenían muy poco que ver con la verdadera felicidad. Tolstoy nos dejó una sorprendente parábola, una alegoría para el siglo XX en su obra How Much Land Does a Man Need? ¿Qué tanta tierra necesita un hombre? Pajom, el aldeano ruso, está firmemente convencido de que alcanzará el éxito cuando posea tantas tierras como las que abarcan
las vastas posesiones de los nobles rusos. Llega un día en que le ofrecen tantas tierras como él mismo pueda circundar corriendo a la máxima velocidad, desde la salida hasta la puesta del sol. Sacrifica todas sus posesiones a fin de dirigirse hasta el remoto lugar en donde le han hecho esa generosa oferta. Después de incontables penalidades, llega y se prepara para su gran oportunidad del día siguiente. Se fija un punto de partida. Pak Hom sale como un tiro a la hora del alba. Corriendo bajo el sol de la mañana, no mira a la derecha ni a la izquierda. Febril, corre bajo la luz cegadora y el calor ardiente. Sin detenerse a comer o a descansar, continúa su recorrido agobiante y abrumador, y cuando el sol se pone, tambaleando se completa el círculo. Victoria, éxito. Ha realizado el sueño de toda su vida, pero al dar el último paso cae muerto. Ahora toda la tierra que necesita serán 2 metros. Es algo lindo de las historias de todo este libro de la Universidad del Éxito del autor Og Mandino, que nos hace reflexionar. Pues es maravilloso por cada uno de vosotros seguir aprendiendo y compartiendo. Segundo semestre. Empieza a ser ahora lo que serás de aquí en adelante. San Jerónimo. Alcanzar el éxito significa que tal vez tengan que salirse de la fila y marchar al son de su propio tamborilero. K.D. Green. Lección 6. ¿Cómo aceptar el desafío del éxito? Si nos comparamos con lo que debiéramos ser, apenas estamos despiertos a medias. El fuego de nuestras chimeneas se han humedecido, el tiro está obstruido y solo hacemos uso de la pequeña parte de nuestros recursos mentales y físicos. Estas sombrías palabras de William James, psicólogo y filósofo, fueron escritos hace más de 50 años y todavía son una obsesionante censura para todos los que hacemos poco más que existir en medio de un mar de mediocridad. Vivimos en una época que ha llegado a aceptar el promedio como un estándar de desempeño y después observamos como un asombro matizado de desazón cuando alguien conocido sabe de entre la multitud para recibir todas las recompensas que ha merecido porque logró sobresalir. Las palabras tranquilidad y seguridad se han convertido en ideales en este mundo de futuros impactos, sumergiendo casi por completo nuestro deseo de madurar. Y no obstante, tenemos que madurar. Debemos estar dispuestos a arriesgarnos, a aprovechar el 90% de nuestro potencial que James aseguró que jamás usamos. No fuimos depositados en esta tierra para hacer algo más que vegetales andantes. El doctor Abraham Maslow, otro eminente psicólogo, escribió: uno puede elegir entre retroceder hacia la seguridad o avanzar hacia la madurez. Una y otra vez debemos elegir la madurez. Una y otra vez debemos superar el temor. ¿Retroceder o avanzar? ¿Cuál será su elección? Su respuesta debería resonar en voz clara y potente una vez que K.D. Green, uno de los autores y oradores más famosos, lo haya presentado con uno de los personajes de su pujante libro Creating a Success Environment, alguien que quizá les resulte dolorosamente conocido. Cuando Calvin despertó, y perdonen la expresión, se sintió aterrorizado a morir. Eso debe ser, pensó. Debí morir y he llegado al cielo. Miró a su alrededor. Todo era tan vasto y blanco e impreciso que le era difícil saberlo con seguridad. Pero parecía como si fuese una amplia cochera. ¿Calvin, el cauteloso?, preguntó una voz detrás de él. Calvin se sorprendió y se dio la vuelta. A sus espaldas se encontraba un hombre de elevada estatura y buena barba, ataviado con un overol de color blanco. Llevaba en las manos una tablilla con un sujetapapeles. ¿De dónde salió usted?, lo interrogó Calvin. Trabajo aquí, manifestó el hombre. Pero hace un momento usted no se encontraba aquí.
Acá arriba viajamos en forma diferente, replicó el hombre. ¿Acá arriba?, indagó Calvin. ¿Es donde se encuentra este lugar? ¿En dónde se encuentra? ¿Estoy muerto? ¿Acaso este es el cielo? No, no, respondió el hombre. No estás muerto, y este no es el cielo. Simplemente es una estación en el camino, un punto de control. Te encuentras aquí para tu servicio de garantía y para responder a algunas preguntas sobre una nueva encuesta que estamos llevando a cabo. ¿Una encuesta?, preguntó Calvin. Si se trata de una nueva política, desde que enviamos allá abajo el modelo Ralph Nader, nos hemos visto obligados a mantenernos bien informados acerca de la satisfacción del consumidor. El fabricante nos ha indicado que vale más que pongamos en orden las cosas antes de que nos demanden. ¿Usted es? Interrogó Calvin. No, no soy él. Simplemente soy uno de los ingenieros. Mi trabajo es hacerte algunas preguntas difíciles. Calvin seguía mirando a su alrededor. ¿Cuándo podré regresar?, preguntó. Cuando hayas respondido a las preguntas. ¿Puedo dar simplemente cualquier respuesta?, volvió a preguntar Calvin. No debes proporcionarme las respuestas correctas, Calvin. De pronto el ingeniero logró captar la plena atención de Calvin. Verás, se trata de una nueva política. Hemos visto que no tiene ningún sentido desperdiciar espacio allá abajo en un equipo que no sería usado en la forma adecuada. ¿Quiénes quieres decir?, tartamudeó Calvin, que si nos puedes responder a tus preguntas en la forma en que quieres que lo haga More. Calvin no se resolvía a pronunciarse la palabra. Estás en lo cierto, declaró el ingeniero. Se revocará tu garantía y serás depuesto permanentemente. ¿Y estás preparado para escuchar las preguntas, Calvin? Así lo creo, contestó Calvin en un tono de voz nervioso. Pues bien, toma asiento y empecemos. ¿En realidad cree usted que lo pusieron aquí para fracasar? El ingeniero examinó su tablilla. Dime, Calvin, ¿cuál es el propósito allá abajo? Bien, ejemplo, usted sabe, masculló Calvin. Quiero trabajar arduamente y no lastimar a nadie. Quiero llevarme bien con mis congéneros y mantenerme alejado de los problemas. Pero, ¿qué me dices de tus talentos? Calvin, ¿qué hay de tus talentos? Bueno, los talentos que poseo, y no son gran cosa, los administro bien, ¿sabe? Mantengo mi ritmo. No. Vociferó el ingeniero. Tu respuesta está mal. ¿Acaso no recuerda la historia de los talentos? Sí, creo que sí, manifestó Calvin. El fabricante entregó a cada uno de 3 hombres una serie diferente de talentos. A uno les dio 5 talentos, a otro les entregó 2 talentos y al tercero solo le dio 1 talento. Estás en lo cierto, declaró el ingeniero. Y unos años después el fabricante verificó con cada uno de esos hombres. Interrogó al hombre que tenía 5 talentos y se mostró complacido al averiguar que habría multiplicado esos 5 talentos varias veces, gracias a un trabajo arduo y empleando cada uno de ellos. Después le preguntó al hombre al que le entregó 2 talentos y se mostró igualmente complacido al ver que habría trabajado mucho, que había hecho uso de sus talentos y los había multiplicado. Pero cuando interrogó al tercer hombre a quien solo le dio 1 talento, él se encolerizó, ya que ese hombre sepultó su talento, so pretexto de protegerlo. Y fue entonces cuando el fabricante pronunció algunas de las palabras más severas que jamás haya pronunciado. Ah, servidor perverso y perezoso, vociferó. ¿Cómo te atreviste a no hacer uso del regalo que te hice? ¿Has comprendido el fondo de la historia, Calvin? Creo que sí, manifestó Calvin. Creo que sí. No sé qué haremos contigo, Calvin, simplemente no lo sé. ¿Hay algo de malo en ser rico? La noción ha estado con nosotros durante miles de años. La pobreza produce o bien demuestra la pureza. Quizá esta noción sea correcta, pero en ella no hay nada ingerente que implique que la pobreza sea la única senda conducente a la salvación, sin importar la forma personal en que defiamos este término. Sospecho que la creencia de que hay algo malo en la riqueza es más social que bíblica. Es una racionalización que nos han impuesto muchos de aquellos que eligen no ganar grandes riquezas.
Es una filosofía con la cual todos hemos tenido que vivir en algún nivel a lo largo de nuestras vidas. ¿Hay algo inherentemente malo en ser rico? Por supuesto que no. No es inherentemente más malo cuando se adquiere una riqueza material de lo que es malo no adquirir la riqueza si en verdad no la deseamos. Lo que importa es lo que hacemos con el dinero. Lo que cuenta es cómo lo obtenemos. Hasta el grado en que el dinero es una medida de los servicios que prestamos a los demás. Su acumulación es algo noble, hasta el grado en que acumulamos dinero para ponerlo al servicio de nuestros seres queridos, para proporcionarles una existencia tan abrigada, cómoda y segura como nos sea posible. Su desembolso es inspirado y divino. ¿Tienen que pasar por el infierno para llegar al cielo? Cada domingo toma asiento un tronco de terciopelo púrpura sobre un estrado dorado, en un ornado y viejo teatro en el corazón de Harlem. Mientras expone su mensaje ante los fieles, los corazones de quienes lo escuchan se llenan de esperanza. Se trata del reverendo Hickey. Disfruta de una inmensa popularidad entre sus seguidores, porque una y otra vez habla de un tema en el cual todos coinciden. Quienes son genuinamente pobres conocen mucho mejor de lo que hará jamás el resto de nosotros la verdad de la aseveración que, a través de tantas repeticiones, el reverendo Hickey ha hecho famosa. No tienen que pasar por el infierno para llegar al cielo. Es increíble que gran parte de la raza humana aún crea que para un individuo experimente una eternidad de felicidad, primero debe experimentar toda una vida de infelicidad. Debemos sufrir, aseguran, para ganar nuestra recompensa. Sin embargo, qué tremendamente incongruente sería aceptar una filosofía de esa naturaleza. Por una parte, nos encontramos colocados en este planeta, plenamente equipados para contribuir en una forma significativa a nuestro propio éxito individual, y a pesar de ello, la psicología del sufrimiento nos exigía no hacer uso de los instrumentos y talentos que nos fueron entregados. Si nuestra existencia aquí demuestra algo, es que debemos aceptar el desafío de hacer uso de los instrumentos y talentos que poseemos. Nuestro propósito es hacer que nuestras vidas tengan tanto éxito y sean tan felices como sea posible. En vez de ser un maestro de sufrimiento, deberíamos considerar nuestra existencia aquí como un ensayo con vestuario para la eternidad de felicidad que merecemos. ¿Acaso el hecho de encontrarse aquí no es toda la autorización que necesita? Una vieja máxima de los jesuitas nos dice: es mejor pedir perdón que pedir autorización. La mediocridad, como recordarán, es algo que se espera en todo momento sin la autorización de nadie. Pero la excelencia, según parece frecuentemente, requiere la aprobación expresa de alguien más. Este fenómeno parece derivarse de nuestra creencia de que de alguna manera no somos dignos de un éxito individual, sino la expresa autorización de otra persona. La creencia cristiana proviene de la conformidad que nos inculca desde la infancia. Los educadores lo llaman proceso de socialización. Es el tiempo que se necesita para que un niño aprenda a permanecer silencioso en las filas, para contestar cuando pronuncia su nombre siguiendo un orden alfabético, para hablar solo cuando se le pide que lo haga para que en todas las demás circunstancias se ajuste a los códigos y expectativas que se le imponen. Pero para tener éxito se necesita que nos separemos de la fila, que nos alejemos de la multitud y que marchemos al son de nuestro propio tamborilero distante. De manera que esperamos que la voz de algún maestro subconsciente nos autorice para salir de la habitación antes de iniciar la marcha. Y sin embargo, esa voz jamás se escuchará a menos de que surja de nosotros mismos. Aun cuando el hecho de encontrarnos aquí es toda la autorización que necesitamos para tener éxito, todavía nos sentimos indignos cuando vemos y otros que inherentemente nos parecen más merecedores del éxito. Y sin embargo, nadie merece inherentemente más éxito que otro. Los demás quizás hayan hecho más para ganárselo, quizás trabajaron más arduamente para alcanzarlo, pero nadie empieza teniendo más derechos al que los demás. Toda la autorización que necesitamos se encuentra en el hecho de estar aquí. Nos encontramos en un mundo pleno de desafíos que simplemente están en espera de que lo aceptemos. Estamos equipados con los talentos necesarios para enfrentarnos a estos desafíos. ¿Acaso toda esta combinación de desafíos y la capacidad para hacerlos frente no nos dice nada acerca de la razón por la cual nos encontramos aquí?
¿No nos confirma finalmente de una vez por todas las que nos dejará escuchar ninguna otra voz y que nuestra existencia por sí sola es toda la autorización que jamás necesitaremos para alcanzar el éxito? ¿Quién controlará su vida? El ingeniero escribió unas cuantas anotaciones en su tablilla. Después se quedó mirando a Calvin. Calvin le preguntó: ¿quién está a cargo de tu vida? Calvin sabía que tenía la respuesta adecuada para esa pregunta. Yo lo estoy, replicó. Yo estoy a cargo de mi vida. El rostro del ingeniero permaneció impasible. Hizo otra anotación en su tablilla. Hubo una larga pausa. Calvin empezaba a sentirse cada vez más nervioso. Por supuesto, con unas cuantas excepciones, continuó finalmente. Quiero decir, yo no tengo la culpa de la forma en que mis padres me trataban cuando niño. ¿Sabe? Una vez llegué a casa y quería hablarles, comentar con ellos que había logrado ingresar al equipo de béisbol y que había obtenido una calificación de A en un examen, pero no logré que ninguno de ellos me prestara atención, y tampoco soy responsable del hecho de que mi jefe sea en realidad un hombre rudo. No me permite aceptar grandes responsabilidades. En una ocasión le propuse un nuevo plan de ventas y él le asignó esa tarea a un hombre más joven. Claro, soy el responsable de mi vida, pero en algunas excepciones, quiero decir, a veces simplemente a uno no le llegan las oportunidades. ¿Me entiendes? A veces las cosas simplemente no se presentan en el camino de una persona, pero así es como rebota la pelota. Esa es la forma en que se desmoronan las galletas. Esa es la forma en que mueve el trapeador. De un salto, el ingeniero se puso de pie, arrojando su tablilla al suelo. No, vociferó. ¿Cuándo aprenderás, Calvin? Te lo digo, eres un caso perdido, irremediable. No hay excepciones. Tú debes controlar tu vida, Calvin. Tú eres el responsable absoluto de los resultados que obtengas. Eres tú, Calvin. Tú, no tu madre, ni tu padre, ni tu jefe. Calvin, no son las oportunidades las que controlan tu vida. Eres tú. Jamás debes decir: así es como rebota la pelota. Así es como se desmoronan las galletas. Esa es la forma en que se mueve el trapeador. ¿Acaso no lo entiendes, Calvin? Tú debes hacer rebotar tu propia pelota, desmoronar tus propias galletas, mover tu propio trapeador. Todo depende de ti, absolutamente todo. No sé qué vamos a hacer contigo, Calvin, simplemente no lo sé. ¿Acaso lo destinaron a ser guiado? No fuimos equipados con una mente propia para que pudiésemos abdicar el control de nuestro destino en manos de algún otro. No tiene ningún sentido creer que cualquier forma fuimos concebidos para estar bajo el cuidado y el control de alguien más. No fuimos destinados a ser guiados. No nos destinaron a seguir. Nos destinaron a lograr, a luchar, a construir. Jamás existió el propósito de que actuásemos, por ejemplo, como lo hace la oruga del pino. Si colocamos una serie de orugas, una detrás de la otra, formando un círculo hasta que quede completo. Cada una de ellas seguirá la que va al frente, caminando indefinitivamente alrededor del círculo. Si colocamos alimento en el centro del círculo, las orugas seguirán una detrás de la otra alrededor de ese alimento, hasta que mueren de inanición. La oruga del pino es un insecto sin ninguna imaginación. Carece de la capacidad de buscar por sí misma cualquier forma de éxito independiente. Se apega ciegamente al instinto de la manada, a menudo en su propio detrimento, que incluso puede llegar hasta la muerte. Debemos controlar nuestras vidas. Hacer lo contrario será literalmente desperdiciarla. Papillon, el prisionero francés condenado a cadena perpetua en la prisión de la Isla del Diablo, se veía conturbado por una pesadilla recurrente. Repetidas veces soñaba que se encontraba de pie delante de un severo tribunal. Se le acusa, le gritaban, de llevar una vida desperdiciada. ¿Cómo se declaraba? Culpable, respondía, me declaro culpable. Papillon, el prisionero, conocía el significado de la palabra desperdicio. Para él, desperdicio significaba dejar que su vida transcurriera bajo el control de alguien más. Sin embargo, también nosotros somos prisioneros, cada uno de nuestra propia manera.
Debemos abrirnos paso a través de los barrotes del conformismo que hemos construido a nuestro alrededor. No debemos permitir que nuestra vida transcurra en una penosa marcha en círculos, uno detrás de otro, que a su vez sigue a otro, que a su vez sigue a otro, que en última instancia quizá nos esté siguiendo. Estamos equipados con la capacidad de dirigir nuestra propia vida. Hacer lo contrario, como Papilón podría atestiguar, sería simplemente un desperdicio. ¿Prefiere la mediocridad? Demasiado entre nosotros tratamos de enderezar o corregir los errores del mundo de afuera hacia adentro, en vez de preocuparnos por lo que sucede en nuestro propio patio. Tratamos de reformar a todo el mundo o cuando menos a ciertas partes de él que se encuentra a kilómetros de distancia. El enfoque de afuera hacia adentro se presta a lo que podríamos llamar una mediocridad oficial. Por ejemplo, sobre pretexto de aliviar la pobreza, no trabajamos equipando específicamente a la persona que vive en la pobreza con los instrumentos necesarios para que pueda competir. En vez de ello, por lo general, sencillamente redistribuimos la riqueza. Es una solución de afuera hacia adentro. No obstante, casi todos sabemos en lo más profundo de nuestro yo que es solución a largo plazo para la clase de pobreza con la cual nos tropezamos con mayor frecuencia en nuestra sociedad industrializada. No puede encontrarse el texto de cualquier libro sobre macroeconomía. La solución es de naturaleza micro. Debe iniciarse en el interior del individuo afectado, abriéndose camino hacia el exterior. Un proverbio chino aconseja: dale un pescado a un hombre y lo alimentarás un día. E enseña a un hombre a pescar y lo alimentarás durante toda su vida. El comunismo es el ejemplo más patente que nos ofrece la humanidad de lo que es la mediocridad oficial. Da por sentado que si el sistema funciona en la forma adecuada, los individuos que viven dentro de ese sistema se beneficiarán en última instancia. Según dicta el sistema, todas las cosas se comparten en una forma equitativa, pero ese tipo de sistemas descuida constantemente el enfoque de adentro hacia afuera, tan necesario para motivar a los individuos en una forma positiva, con objeto de que produzcan los artículos necesarios para el sistema. En consecuencia, las únicas cosas que de hecho se distribuyen equitativamente en el sistema son la escasez y la miseria. En general, el hombre no está equipado para la mediocridad. Por ejemplo, su imaginación es misericordiosa. Por lo común, no podemos imaginar aquellas cosas que no somos capaces de lograr. En el libro clásico de autoayuda Think and Grow Rich de Napoleon Hill, está escrito: cualquier cosa que la mente del hombre pueda concebir y creer, será capaz de lograrlo. No estaríamos equipados con la capacidad de imaginar futuros logros y condiciones si no estuviéramos igualmente equipados con la capacidad de convertir en realidades todas esas cosas que imaginamos. Pero la mediocridad puede parecer cómoda. Todos conocemos a muchas personas que se han instalado en un trabajo rutinario, con un salario rutinario, que habitan en un hogar rutinario y en un vecindario rutinario. Parecen vivir rutinariamente cómodos y felices, cuando menos por lo que vemos desde el exterior. Pero en su interior quizá luchen a diario con los razonamientos que han aceptado y la falta de uso de las capacidades que poseen. La tensión así creada puede ser cualquier cosa menos cómoda. Como declaró el gran caricaturista filósofo Zigi, seguridad es saber lo que nos traerá el día de mañana. Tedio es saber lo que nos traerá el día del pasado mañana. ¿Acepta la responsabilidad de sí mismo? Erhard Seminar Training, seminario de entrenamiento de Erhard, ha sobrevivido a los intentos de muchos de caracterizarlos como una artimaña de autoayuda irresponsable, novelera y típicamente californiana. La popularidad de se deriva en parte de la disciplina que impone a todos sus participantes. No se permite fumar. Las discusiones entre los participantes tampoco están permitidas. Las pausas para ir al baño son infrecuentes y los asientos son espartanos. No obstante, casi todos los participantes concuerdan al declarar que la disciplina, o como la llaman en los convenios que les imponen, es necesaria, ya que ayudan a cada uno de los participantes a evitar la tendencia a huir de sí mismo. Cuando el diálogo se vuelve demasiado real o no los afecta en exceso, y cuando el participante siente que el hombrecillo que hay en su interior trata de escabullirse hacia el exterior,
Es muy natural la tendencia a encender un cigarrillo, charlar con otra persona, pararse y empezar a caminar por allí o ir al baño. Cualquier cosa que distraiga la atención de ese hombrecillo que se encuentra en el interior. Pero igual que muchas otras filosofías de autoayuda responsables, despoja al individuo de todas esas distracciones, obligándolo a enfrentarse a su yo más interno, en una forma directa y abierta. En breve, obliga a los participantes a aceptar las responsabilidades de sí mismos. Con frecuencia en nuestra vida, recurrimos a la distracción como un instrumento para evitar una confrontación directa con nuestros sentimientos internos y para evitar la aceptación total de la responsabilidad de lo que somos y de lo que hacemos. Nuestro enfoque es un tanto parecido al que describimos anteriormente, de afuera hacia adentro. En vez de trabajar partiendo de lo que hay en nuestro interior, tratamos de reacomodar todo lo que hay a nuestro alrededor. Por ejemplo, un fenómeno frecuente entre las parejas que buscan el divorcio es que a menudo han trabajado juntos recientemente remoldeando su hogar. Tal vez incluso han añadido un nuevo hijo a la familia en una época reciente. Esto nos insinúa que los individuos que remoldean su hogar y tienen hijos sean candidatos de primera para el divorcio. Simplemente quiere decir que en muchos casos, las parejas que no son felices emplean tales actividades como una diversión que les evita un enfrentamiento con la esencia de sus problemas. Siempre es más conveniente suponer que la respuesta se encuentra en otra parte, con los demás, pero desde luego no es así. Hay una vieja fábula acerca de un sabio capitán de una barcaza de río que operaba como transbordador entre dos ciudades. Ocasionalmente un individuo que habitaba en una de las márgenes del río llegaba a preguntarle: ¿cómo son los habitantes de la otra ciudad? Estoy pensando en mudarme allá. El capitán, en su sabiduría, siempre acostumbraba a preguntar: ¿cómo encuentra a los habitantes de la ciudad en donde vive actualmente? Si la persona respondía manifestando que eran personas cordiales, amables y amistosas, entonces el capitán a su vez respondía que los habitantes de la otra ciudad eran cordiales y amables y amistosos. Pero si la persona respondía declarando que eran crueles, fríos y hostiles, entonces el capitán describía de la misma forma a los habitantes de la otra ciudad. Esa fábula, por supuesto, pone de relieve el hecho de que, en tanto que no somos responsables de cada obra y acción de otra persona, sí somos responsables de la forma en que reaccionamos ante los demás y, para el caso, de la forma en que reaccionamos ante nosotros mismos. Nuestra responsabilidad, nosotros mismos, ¿impedirá su propio éxito? El ingeniero empezaba a mostrar su impaciencia, golpeó con la pluma contra la tablilla y se quedó mirando a Calvin. ¿Qué eres en la actualidad, Calvin?, le preguntó, ¿y en qué te convertirás? Calvin se estremeció al escuchar la pregunta. ¿Cómo podía saber qué era lo que debía responder? Su vida misma en la tierra estaba en la balanza. Humildad, pensó, debo ser humilde. Simplemente soy un pobre trabajador, respondió Calvin. Soy un tipo promedio. Trabajo arduamente, pero claro, no tengo mucho con qué trabajar hasta donde me es posible. Trato de llevarme bien con quienes están a mi alrededor. Pero usted me entiende. Bueno, simplemente soy yo. Una vez más, el ingeniero saltó de la silla y empezó a azotar el aire con la tablilla. No. 1000 veces no, vociferó. La humildad no exige mediocridad. Al insistir que eres simplemente esto o simplemente aquello, o que jamás llegarás a ser gran cosa, en nombre de la humildad te rebajas a un estado de carencia de logros. Te programas para la mediocridad. La humildad no exige un sacrificio de esa naturaleza. No exige tal desperdicio de vida. La humildad solo exige que, sin importar lo que hagas, siempre estés dispuesto a reconocer que pudiste hacerlo mejor, que siempre estés consciente de que tu vida sobre la tierra es temporal y que todos aquellos que ocupan el planeta junto contigo tienen tanto derecho como tú mismo a estar allí. Mucho me temo que hay muy poca esperanza, Calvin. Este podría ser el fin. ¿Tiene usted la impresión de que merece el éxito? Secretamente quizá usted sepa que es un klutz. Soy la clase de tipo que ni siquiera puede recordar en dónde dejó las llaves del automóvil o la billetera, dirán. Soy un atarantado, un choclot. Mi padre me decía que era torpe.
Mi madre declaraba que era propenso a los accidentes. Mi esposa simplemente ríe y manifiesta que soy un encantador. ¿Cómo puedo merecer el éxito? Pero ¿cómo podría no merecer el éxito? Su éxito no se mide en relación con lo que los demás puedan decir o hacer o lograr. Es simplemente el grado hasta el cual usted mismo utiliza el potencial que posee. Si una parte de su paquete personal de potencial incluye cierta tendencia a mostrarlos olvidadizo o torpe o cualquier otra cosa, este elemento no lo hace menos merecedor del éxito. Simplemente forma parte de su yo total. Es una característica que a su propia manera debe poner a trabajar en beneficio propio siempre que le sea posible hacerlo. Pero pensará, es obvio que los demás son más listos, más jóvenes, trabajan con mayor empeño o son más educados o mejor parecidos. Quizá usted se diga, merecen el éxito más que yo, pero las características de los demás siguen siendo ajenas a su éxito. A pesar de que la tendencia a compararnos con los demás podría resultar abrumadora, no es contra ellos, contra quienes competimos. Lo único contra lo que debemos luchar constantemente es con nuestra tendencia a no emplear todo el potencial que poseemos. El éxito no es algo que deba merecerse o ganarse, es más bien un derecho inherente, una responsabilidad inherente. La única calificación necesaria para alcanzar el éxito es que usted mismo, que utilice cualesquiera combinaciones de talento que posea hasta el máximo grado que le sea posible. ¿Merece el éxito? Por supuesto, no merece nada menos. ¿Espera que el mundo venga hasta usted? En todos nosotros hay una tendencia natural a soñar despiertos. Quizá entre los más comunes de estos sueños está la fantasía de que de alguna manera y en determinado momento el mundo abrirá un sendero hasta nuestra puerta. Pero la próxima vez que se sorprenda soñando despierto en algún o algo que vendrá hasta usted, deténgase y resuélvese a hacer todo lo que sea necesario para que sea usted quien vaya hacia ese alguien o ese algo. Si en verdad el mundo alguna vez llega a abrir un sendero hasta su puerta, únicamente lo haría después de que primero haya descubierto que es usted y en dónde puede encontrarlo. Debe proporcionar al mundo esta información. Debe hacerlo saber que está aquí, que está ansioso de entrar en tratos con él y que puede ofrecer al mundo algo que le sería valioso. Debemos resistirnos a la tendencia a creer que el mundo vendrá hasta nosotros, que nos sucederá ciertas cosas. Nosotros somos los que debemos ir hacia él. Somos nosotros quienes debemos sucederlos de las cosas. No hay nada tan triste como el hombre que pasa por toda su vida en espera del arribo del barco, cuando nunca envió uno a la mar. No pase toda su vida en espera de esa gran oportunidad. No confíe en la suerte. Usted debe crear su propia suerte. Su talento puede ser enorme, su potencial puede ser grandioso, pero el talento y el potencial que no se anuncian en el resto del mundo son un desperdicio. ¿Actuará ahora? Siempre es más fácil actuar el día de mañana. El mundo está saturado de gente del mañana, de todos aquellos que en términos nada inciertos nos manifiestan que empiezan mañana y mañana y mañana. El hecho es que no importa lo que hagamos, dónde lo hagamos o cuándo lo iniciemos, jamás lograremos hacer a la perfección. Nunca habrá exactamente esa afortunada precisa combinación de circunstancias que harán que todas y cada una de las grandes empresas de nuestra vida resulten sin tropiezo alguno. Antes de que un autor escriba un libro que valga la pena leer, por lo común escribe varios que no valen nada. Antes de que un orador aprenda a entusiasmar a su auditorio hasta el punto en que todos se pongan de pie, por lo común actúan como un pelmazo más de una vez. Antes de que un vendedor logre cerrar esa venta importante que lo colocara en la cima del mundo durante semanas, meses e incluso años, sufre docenas de decepciones, rechazos y negativas. Jamás se hará nada a la perfección, no importa qué cosa sea, ni siquiera sea usted ni lo que esté haciendo. Lo más que podemos hacer es tratar de hacerlo lo mejor que podamos, por muy imperfecto que pueda resultar. Pero es mejor tratar de llegar a una meta y de obtener un resultado imperfecto que ni siquiera intentarlo. Como se ha dicho en muchas ocasiones, prefiero tratar de tener éxito y fracasar que tratar de no hacer nada y esperar a tener éxito. A medida que actuamos ahora para alcanzar todo nuestro potencial, no debemos permitir que nos disuadan a los críticos que nos rodean. Siempre habrá ese porcentaje de la población que se complace. En verdad se deleita en señalar al resto de nosotros las imperfecciones en todo lo que hacemos.
Sin embargo, solo tenemos que recordar que, por naturaleza, somos seres imperfectos. No perdemos ser nada más. Y como tales, los resultados que obtengamos están destinados a ser imperfectos. Pero casi todos los resultados, por muy imperfectos que puedan ser, son mejores que no obtener ningún resultado. Hay pocas personas que tienen derecho de criticar. Solo quienes se encuentran de pie a nuestro lado, en línea de fuego y que se enfrentan a los mismos desafíos que nosotros, poseen ese derecho. Solamente quienes, como dijo Theodore Roosevelt, están con nosotros en la arena con las manos sucias y las frentes sudorosas y que tienen un sentido de propósito y osadía y dedicación pueden criticarnos. Porque la hora es el único tiempo de que disponemos, es nuestra única moneda negociable. El ayer es un cheque cancelado, el mañana es un documento promisorio. Únicamente podemos pasar el día de hoy en el noble esfuerzo de utilizar todos los dones que Dios nos ha dado. Si nada de esto se ha quedado grabado, Calvin siguió diciendo, el ingeniero entonces muchos me tengo que nos veremos obligados a... Pero un momento, replicó Calvin, por favor espera. Calvin no miraba al ingeniero, contemplaba intensamente hacia la nebulosa distancia. Creo que ahora le entiendo, continuó. Ya lo he comprendido. El hecho es que debiera enviarme a la tierra para triunfar. No tengo que disculparme ante nadie por tener éxito, o por tratar de tenerlo, puesto que tengo una obligación, una responsabilidad, la de emplear mis capacidades hasta el máximo. También comprendo ahora que la riqueza, ganada y gustada con honestidad, es inherentemente buena y no es un mal. No tengo que padecer ahora para demostrar mi derecho a la eterna felicidad. Si acaso debería usar mi experiencia en la tierra para practicar la sensación de ser feliz, para dejar que mi alma se regocije ante la emoción y la exaltación de la vida. Todo el permiso que necesito para tener éxito es encontrarme aquí. Debo controlar mi vida, pues no fui concebido para que me guiaran. De ninguna manera, prefiero la excelencia a la mediocridad y excepto a la responsabilidad total de mi persona. No impediré mi propio éxito, no lo haré. Merezco el éxito, ya que todo lo que exige el éxito es que esté aquí y que haga uso de mis talentos hasta el máximo. Llevaré al mundo mi mensaje y mis talentos sin esperar que el mundo se llegue hasta mí. Y actuaré ahora sin importar la conveniente que me pueda parecer la espera, sin importar lo imperfectos que puedan ser los resultados que obtenga. Las lágrimas empezaron a brotar de los ojos del ingeniero y una sonrisa trazó algunos surcos en su rostro. Sí, por supuesto, replicó. Tienes razón, Calvin. Aún queda alguna esperanza para ti. Debes regresar al mundo de donde viniste, a fin de que hagas un uso constructivo del equipo con el cual te has visto bendecido. Lleva contigo todo el amor, la energía, el talento y la esperanza que posees y compártelos. Compártelos con todos aquellos que se crucen en tu camino hasta que parezcan que ya no tienes nada más que dar. Y cuando creas haber agotado tu provisión de todos los dones que te han sido dados, te prometo que siempre habrá más y más en reserva. Porque tú, Calvin, eres infinito. Tu potencial va más allá de tu más desbordante imaginación. Y el fabricante quiere que sepas que las únicas limitaciones a las que jamás te enfrentarás serán aquellas que tú mismo te impongas. Bueno, amados hermanos, vamos a seguir compartiendo sabiduría con cada uno de vosotros, porque es necesario aprender en estos tiempos tan hermosos, maravillosos, en el jardín del Edén y la era de Acuario. Recordemos que estamos para cumplir un propósito en Secretos y Manantial del Cielo para cada uno de vosotros. Que tengan un maravilloso día. Bye bye.